El águila que creía ser gallina. En lo más alto de una montaña, donde los vientos soplaban con fuerza y las nubes parecían danzar con el sol, un día ocurrió algo inesperado. Un temblor sacudió la cima de un acantilado y un pequeño huevo rodó cuesta abajo, deslizándose entre las rocas hasta aterrizar suavemente en un granero, justo en medio del gallinero de una granja. Una gallina, movida por su instinto maternal, vio aquel huevo extraño y, sin dudarlo, decidió empollarlo junto a los suyos. Pasaron los días y finalmente el cascarón se rompió. De él emergió una pequeña criatura de ojos brillantes y garras afiladas, un águila. Pero el águila no sabía lo que era. Desde el primer día, vivió como una gallina más. Aprendió a picotear el suelo en busca de granos, a escarbar la tierra y a moverse torpemente con sus patas. Observaba a sus hermanos de crianza y los imitaba en todo. Pero había algo en su interior, algo que no entendía. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, sentía un impulso extraño en sus alas, un deseo de alzarse, de tocar el cielo, pero cada vez que extendía sus poderosas alas, las otras gallinas se reían de ella. «No seas tonta, las gallinas no vuelan. Mantén tus patas en la tierra y sigue picoteando», le decían con burla. El águila escuchaba esas palabras y asentía con la cabeza. Después de todo, si todas las gallinas decían lo mismo, debía ser verdad, ¿no? Así que se resignaba, guardaba sus alas, escondía su instinto y seguía picoteando la tierra. Los años pasaron y el águila envejeció sin haber intentado jamás levantar el vuelo. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de curiosidad, se opacaron con la resignación. Pero un día, algo cambió. Un majestuoso águila real surcó el cielo y al ver aquella criatura de gran tamaño entre las gallinas, bajó a observarla. «Hermano, ¿qué haces aquí en el suelo?», preguntó el águila real con asombro. «Hermano, no, yo no soy un águila, soy una gallina», respondió la pobre ave con voz cansada. El águila real la miró con tristeza. «¿Quién te dijo eso?». «Todos. Desde que nací me enseñaron a ser como ellas». El águila real extendió sus poderosas alas y lanzó un grito que estremeció el gallinero. «Tú no eres una gallina. Tú naciste para volar, para surcar los cielos, para tocar las alturas que ellas jamás podrían alcanzar». La vieja águila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en su interior despertó, pero el miedo era grande. ¿Y si caía? ¿Y si no podía? El águila real la llevó a la cima de un acantilado. «Extiende tus alas, siente el viento, recuerda quién eres». El águila dudó, su corazón latía con fuerza. Pero, en el fondo, algo dentro de ella gritaba: «Sí, esto es lo que siempre había querido hacer». Con un último aliento de valentía, extendió sus alas y saltó al vacío. Por un instante sintió el vértigo del miedo, pero luego algo increíble sucedió. El viento la sostuvo, la impulsó. Sus alas, que habían estado dormidas toda su vida, ahora respondían con fuerza y poder. Estaba volando. Por primera vez en su vida, la vieja águila comprendió la verdad. Nunca había sido una gallina. Siempre había sido un águila, pero nunca se atrevió a creerlo. Y así dejó atrás la tierra, dejó atrás las creencias que la habían encadenado, y se elevó hacia el cielo, donde siempre había pertenecido. El alfarero y el barro. El taller de Eliab estaba impregnado del aroma a arcilla húmeda y madera envejecida. Era un pequeño refugio de barro y piedra, donde el fuego danzaba en el horno y el polvo flotaba en el aire como un testigo silente de incontables intentos y fracasos. Eliab era un alfarero. Sus manos, curtidas por los años y endurecidas por la lucha contra la inconstancia del barro, eran testimonio de su persistencia. Cada día, antes del amanecer, encendía la lámpara de aceite y se sentaba frente al torno, dispuesto a crear algo nuevo. Aunque en lo profundo de su corazón, el eco de la duda lo atormentaba. Había dedicado su vida entera a moldear la arcilla, pero siempre parecía haber algo que salía mal. A veces, la pieza se resquebrajaba antes de secarse. Otras veces, el fuego devoraba su forma o el esmalte se cuarteaba como la piel de una tierra reseca. Tantas veces había sentido que sus manos no eran dignas de dar vida a la arcilla. Pero Eliab no se rendía. Una y otra vez
sumergía las manos en el barro y comenzaba de nuevo. Observaba cómo la arcilla se deslizaba entre sus dedos, cómo el agua le daba maleabilidad y cómo con cada giro del torno la forma tomaba vida. Sin embargo, en cada intento, en cada pieza fallida, había un mensaje que la arcilla le susurraba. Sigue moldeando, sigue aprendiendo, sigue intentándolo. Una mañana, tras una larga noche de insomnio, Eliab decidió crear su obra maestra. Tomó el mejor barro, lo humedeció con precisión y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con maestría, guiadas por años de experiencia y por el cúmulo de fracasos que habían cincelado su paciencia. Pero cuando la vasija estuvo casi terminada, una grieta apareció. Eliab sintió la rabia golpear su pecho como un tambor de guerra. Otra vez, después de todo este esfuerzo, por un instante estuvo tentado a aplastar la arcilla y rendirse. Pero entonces, algo dentro de él cambió. En lugar de ver el error como un enemigo, lo observó como un maestro. Estudió la grieta con atención, comprendió el fallo y, con manos firmes y corazón paciente, comenzó de nuevo. Horas más tarde, una vasija perfecta emergió de entre sus manos. Suave, simétrica, fuerte. Había logrado lo que tantos fracasos le habían enseñado a no hacer. Cuando la colocó en el horno, sintió algo distinto. Esta vez no era solo una pieza más. Era la manifestación de su perseverancia. Era la prueba de que cada error, cada caída y cada momento de frustración lo habían acercado un poco más al éxito. Y cuando la sacó del fuego, brillante y sin imperfecciones, supo que aquel barro, que tantas veces se había quebrado, había sido su mejor maestro. Porque el éxito, al igual que el barro, necesita ser moldeado con paciencia, con errores, con fracasos. Solo aquellos que están dispuestos a intentarlo una y otra vez serán capaces de crear algo verdaderamente hermoso. El hilo rojo del destino. Desde que era niño, Emiliano soñaba con ser escritor. No era un capricho pasajero ni un deseo fugaz. Era una certeza. Algo dentro de él ardía con cada historia que imaginaba, con cada palabra que escribía en sus viejos cuadernos, de tapas gastadas. Sin embargo, el camino hacia su sueño no estaba pavimentado con facilidades. Las primeras veces que envió sus manuscritos a editoriales, la respuesta fue siempre la misma. Lo sentimos, pero su obra no encaja con lo que buscamos. Rechazo tras rechazo, su corazón se llenaba de dudas. ¿Y si su destino no era escribir? ¿Y si estaba persiguiendo un hilo invisible que no lo llevaba a ninguna parte? Pero había algo que no lo dejaba rendirse. Su abuela solía contarle la antigua leyenda del hilo rojo del destino, aquel lazo invisible que conecta a las almas destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias. Emiliano se aferró a esa idea, pero no solo en el amor, sino en la vida misma. Si el destino tenía un camino trazado para él, entonces su única tarea era seguir adelante, paso a paso, sin importar cuánto tardara en llegar. Años pasaron y la vida lo puso a prueba. Trabajos aburridos para pagar las cuentas, noches en vela llenas de frustración, dudas que se instalaban como sombras en su mente. Pero él seguía escribiendo, porque algo dentro de él, un hilo invisible que no podía ver pero sí sentir, lo guiaba con suavidad. Hasta que un día, en el momento menos esperado, ocurrió lo impensable. Un editor, aquel que había rechazado su obra años atrás, encontró uno de sus relatos por casualidad. Algo en sus palabras lo conmovió. Algo vibró en su alma. Lo buscó, lo llamó y le dijo las palabras que había soñado escuchar. Quiero publicar tu historia. Emiliano comprendió entonces la verdad más profunda del destino. No se trataba solo de esperar. El hilo rojo del destino no solo une a personas, también une sueños con quienes están dispuestos a seguir luchando por ellos. No importan los desvíos, las caídas ni los rechazos. Lo que está destinado a ser, siempre encontrará el camino. Y así, con su libro en las manos y lágrimas en los ojos, Emiliano supo que nunca había estado perdido. Solo había estado caminando hacia el lugar al que siempre perteneció. La historia del elefante atado. Desde el momento en que nació, Balú,
Un joven elefante de piel gris y ojos llenos de curiosidad fue separado de su madre y llevado a un campamento donde entrenaban animales. Todavía tembloroso por la incertidumbre de su nueva realidad, una gruesa cuerda se enroscó en una de sus patas y lo ataron a una estaca de madera clavada firmemente en la tierra. Al principio, Baloo intentó liberarse. Tiró con todas sus fuerzas, jaló, empujó, se revolcó en el polvo tratando de arrancar la estaca, pero fue en vano. Sus piernas aún eran débiles y la cuerda demasiado resistente. Después de días de esfuerzo infructuoso, algo dentro de él se quebró. Se convenció de que era imposible escapar, de que siempre estaría atado. Los años pasaron. Baloo creció hasta convertirse en un elefante majestuoso y poderoso, con la fuerza suficiente para arrancar un árbol de raíz. Sin embargo, nunca intentó liberarse. No había necesidad de una cadena de hierro, ni de una gran jaula. Bastaba con la misma cuerda del pasado y su creencia arraigada de que escapar era imposible. Un día, un viajero que pasaba por el campamento observó a Baloo atado a la misma estaca de siempre. El elefante, a pesar de su colosal tamaño, no intentaba moverse más allá de los límites que su cuerda le permitía. Confundido, el hombre preguntó al cuidador: ¿por qué este elefante, tan grande y fuerte, no se libera? El cuidador sonrió con resignación y respondió: porque cree que no puede. Desde que era pequeño intentó y fracasó. Aprendió que la estaca es más fuerte que él y nunca volvió a intentarlo. El viajero sintió un nudo en la garganta. Comprendió que la verdadera prisión de Baloo no era la cuerda, sino su propia mente. Esta historia nos revela una triste realidad. Muchas veces somos como Baloo. Desde pequeños, la vida nos impone limitaciones, fracasos, palabras que nos dicen que no podemos. Y así crecemos con esas creencias, sin cuestionarlas, sin darnos cuenta de que ahora somos más fuertes, que podríamos romper esas cadenas si tan solo lo intentáramos de nuevo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque una vez fallaste? ¿Cuántos sueños has abandonado por miedo a no lograrlo? La estaca que te ata solo existe en tu mente, y como Baloo, tienes dentro de ti la fuerza para liberarte. Es hora de intentarlo una vez más. Rompe la cuerda, avanza sin miedo, porque el mundo es demasiado grande y hermoso como para vivir limitado por una atadura imaginaria. La historia del lápiz. El anciano artesano observaba el pequeño lápiz de madera que acababa de terminar. Lo sostuvo entre sus dedos con delicadeza, como quien contempla una obra maestra. Era más que un simple lápiz. Contenía en su interior un propósito, una misión, un destino. Antes de guardarlo en la caja junto a los demás, el anciano decidió hablarle. Pequeño lápiz, antes de que salgas al mundo, quiero que recuerdes 5 cosas. Si las comprendes y las aplicas, te convertirás en un instrumento valioso, no solo en la mano de quien te use, sino en la vida misma. El lápiz, asombrado, escuchó con atención. Primera enseñanza: siempre necesitarás ser guiado. No importa qué tan especial seas, siempre necesitarás una mano que te dirija, dijo el anciano, moviendo el lápiz entre sus dedos. Solo así podrás escribir líneas rectas, curvas hermosas y palabras llenas de significado. El lápiz entendió que, sin la dirección de una mano firme, solo sería un objeto inerte. ¡Qué enseñanza tan poderosa! En la vida también necesitamos guía, mentores, libros, experiencias y consejos que nos ayuden a avanzar en la dirección correcta. Nadie triunfa completamente solo. Segunda enseñanza: acepta que cometerás errores, pero siempre podrás corregirlos. El anciano señaló la pequeña goma de borrar en la parte superior del lápiz. Mira esto, te han dado un gran regalo, la posibilidad de corregir. A lo largo de tu existencia cometerás errores, pero no te preocupes, porque siempre puedes borrarlos y escribir algo mejor. El lápiz sonrió. Comprendió que los errores no son el fin, sino la oportunidad de aprender y crecer. ¿Cuántas veces en la vida nos detenemos por miedo a equivocarnos? Pero los tropiezos son parte del camino, y la verdadera grandeza está en levantarse y corregir el rumbo. Tercera enseñanza: el dolor te hará mejor. El anciano tomó una pequeña navaja y empezó a sacar punta al lápiz.
Sintió el dolor de la madera al desprenderse en finas virutas, pero al final la punta quedó afilada y lista para escribir con precisión. De vez en cuando sentirás dolor, pero recuerda, cada vez que te afilen serás mejor, más fuerte, más útil. El lápiz entendió que, aunque el proceso fuera difícil, lo haría más valioso. Así es en la vida. El dolor, los desafíos y las pruebas nos moldean, nos fortalecen y nos preparan para dejar una huella más profunda. Cuarta enseñanza. Lo más valioso está dentro de ti. El anciano partió el lápiz a la mitad, revelando el grafito en su interior. Mira, lo más importante no es la madera que te cubre, sino tu esencia, aquello que llevas dentro. El lápiz se quedó en silencio. ¿Cuántas veces las personas se preocupan por su apariencia exterior, olvidando que lo que realmente importa es lo que tienen en su interior? La inteligencia, la bondad, la pasión y los valores son lo que realmente define a una persona, no su envoltura. Quinta enseñanza. Deja siempre una huella. El anciano tomó el lápiz y trazó una línea firme sobre un papel en blanco. Tu propósito es escribir, dejar una marca, contar una historia. Nunca olvides que todo lo que hagas en esta vida dejará una huella, por pequeña que sea. El lápiz sintió un escalofrío de emoción. Eso era. Su vida tenía un propósito. No importaba cuántas veces se desgastara, cuántas veces se rompiera o tuviera que ser afilado. Su misión era escribir, dejar algo valioso atrás. El anciano colocó el lápiz dentro de la caja junto a los demás y con una sonrisa le dijo: «Ahora ve y cumple tu destino». El lápiz partió con alegría, sabiendo que su existencia tenía sentido. Y así, a lo largo de los años, fue escribiendo historias, resolviendo problemas, plasmando ideas y dejando su marca en el mundo. ¿Y nosotros? ¿Acaso no somos como el lápiz? Si permitimos que nos guíen, aceptamos nuestros errores, aprendemos del dolor, valoramos nuestra esencia y dejamos una huella positiva en la vida de los demás, habremos triunfado. La parábola del sembrador. Samuel era un hombre sencillo, pero su corazón anhelaba algo más. Se pasaba los días soñando con una vida próspera, con éxito y bienestar, pero cada vez que intentaba algo nuevo, pronto se rendía. Decía que tenía mala suerte, que el destino simplemente no estaba de su lado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, vio a un anciano sembrando en un campo seco y polvoriento. Le extrañó ver a un hombre mayor esforzándose tanto en un terreno que parecía muerto. «¿Por qué siembras aquí, abuelo?», preguntó Samuel con curiosidad. «Ese suelo está árido, nada crecerá». El anciano sonrió con paciencia y respondió: «Hijo, la tierra responde a lo que se le da. Siembra con fe, cuídala con dedicación y con el tiempo verás el fruto». Samuel frunció el ceño. No entendía por qué alguien perdería su tiempo en algo tan incierto. El anciano notó su confusión y le invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol. Entonces, con una voz llena de sabiduría, comenzó a contarle una historia. Había una vez un sembrador que salió a esparcir sus semillas. Algunas cayeron en el camino y fueron pisoteadas. Otras cayeron entre piedras y brotaron rápido. Pero al no tener raíces fuertes, se secaron pronto. Algunas más cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra fértil, donde crecieron y dieron fruto abundante. El anciano miró a Samuel con intensidad. Así es la vida, muchacho. La semilla representa nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros hábitos. Muchos siembran en caminos donde nunca echarán raíces. Intentan algo una vez y cuando fallan, lo abandonan. Otros siembran en suelo pedregoso. Tienen entusiasmo al principio, pero cuando las dificultades llegan, se rinden. Algunos dejan que los espinos del miedo y la negatividad ahoguen sus sueños. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parecía que el anciano hablaba de él. «¿Y qué pasa con los que siembran en tierra fértil?», preguntó con un hilo de voz. El anciano sonrió y extendió las manos hacia el campo. «Los que siembran con paciencia y esfuerzo verán la recompensa con el tiempo. La vida no se trata de resultados inmediatos. Si siembras hábitos positivos,
pensamientos constructivos y acciones correctas, aunque al principio no veas cambios, con el tiempo cosecharás éxito, paz y bienestar. Samuel bajó la mirada. Por años había querido resultados rápidos, pero nunca había cultivado la disciplina ni la perseverancia. Pero, abuelo, ¿cómo sé si estoy sembrando en tierra fértil? El anciano puso una mano en su hombro. La tierra fértil está dentro de ti. Cada día, con cada decisión, preparas tu suelo. Si decides levantarte temprano para trabajar en tus metas, si eliges la gratitud en lugar de la queja, si cultivas la paciencia en vez de la frustración, entonces estás sembrando en el mejor terreno, tu propia vida. Samuel sintió que algo en su interior despertaba. Miró al anciano con ojos brillantes y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Desde aquel día empezó a sembrar de verdad, no solo en sus sueños, sino en sus acciones diarias. Aprendió que el éxito y el bienestar no llegan por azar, sino por la constancia de quien siembra bien y cuida lo que ha plantado. Y con el tiempo, cuando miró atrás, se dio cuenta de algo maravilloso. Su vida se había convertido en un campo lleno de frutos, porque había aprendido la lección más valiosa de todas. Siembra hoy con fe, porque la cosecha llegará cuando sea su tiempo. La historia de la taza de té. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando Ichiro, un joven erudito de Kioto, llegó a la puerta del viejo maestro Ryosen. Durante años, Ichiro había estudiado los textos sagrados, devorado pergaminos de filosofía y debatido con los más grandes pensadores de su tiempo. Sin embargo, en su interior, algo le faltaba. No encontraba paz ni respuestas en su vasto conocimiento. Con el pecho inflado de orgullo y la mente repleta de argumentos, Ichiro inclinó la cabeza y habló con seguridad. Maestro Ryosen, he recorrido un largo camino para aprender de usted. Quiero que me enseñe el verdadero significado del Zen. El anciano maestro, de barba blanca como la nieve y mirada serena como un lago al amanecer, sonrió levemente y asintió. Sin decir palabra, lo condujo a una mesa baja y comenzó a preparar el té. El aroma del té recién hecho llenó la pequeña cabaña. Ichiro observó con impaciencia, esperando que el maestro hablara, que compartiera una enseñanza, una revelación. Pero Ryosen permanecía en silencio, con la calma de quien conoce los secretos del universo. Cuando el té estuvo listo, el maestro tomó la tetera y comenzó a verter el líquido caliente en la taza de Ichiro. El joven observó cómo el nivel del té subía y subía hasta que llegó al borde de la taza. Pero Ryosen no se detuvo. El té comenzó a derramarse. Chorros dorados se deslizaban por la mesa de madera, empapando el suelo. «Maestro, se está derramando el té. La taza ya está llena», exclamó Ichiro, sorprendido. Ryosen lo miró fijamente y sonrió con paciencia. «Así como esta taza está llena, también lo está tu mente. Quieres que te enseñe, pero llegas aquí con tus propias ideas, creencias y certezas. Si tu mente ya está colmada, ¿cómo puedes recibir algo nuevo?». El joven erudito abrió los ojos con asombro. En ese instante comprendió la verdad que tantas veces había pasado por alto. Su orgullo y su apego al conocimiento anterior le impedían realmente aprender. Bajó la cabeza con humildad. «Maestro, entiendo, vengo con una taza llena, pero quiero vaciarla para poder aprender». Ryosen asintió con satisfacción. El verdadero aprendizaje solo llega a aquellos que pueden soltar lo que creen saber. Como el agua fluye solo en una taza vacía, el conocimiento real solo entra en una mente abierta. Ichiro cerró los ojos por un momento. Sintió cómo su arrogancia se desmoronaba y cómo su corazón se abría a un nuevo camino. El camino del aprendiz, aquel que no presume saberlo todo, sino que está dispuesto a crecer sin límites. Y así, en una simple taza de té, encontró la lección más profunda de su vida. Muchas veces nos aferramos a nuestras viejas ideas, a lo que creemos que es cierto, sin dejar espacio para lo nuevo. Pero solo cuando soltamos nuestro ego y abrimos nuestra mente, podemos crecer y evolucionar. Vacía tu taza y el universo la llenará con conocimiento y sabiduría. La parábola de los dos lobos.
La noche caía sobre el bosque y el fuego crepitaba suavemente en el centro del claro. El anciano Cherokee miraba a su nieto con ojos sabios y serenos. «Abuelo, ¿por qué algunas personas parecen lograr todo lo que desean y otras están siempre llenas de miedo y dudas?», preguntó el niño con curiosidad. El anciano esbozó una leve sonrisa, miró las llamas y respondió: «Dentro de cada persona hay una batalla, una lucha constante. Es como si dos lobos vivieran dentro de nosotros y estuvieran en guerra». El niño frunció el ceño, intrigado. «¿Dos lobos?». «Sí», asintió el anciano. «Uno de ellos es el lobo del miedo y la inseguridad. Está lleno de dudas, pereza, envidia y miedo al fracaso. Te susurra que no eres suficiente, que no vale la pena intentarlo. Te paraliza con pensamientos negativos y te aleja de tu verdadero potencial». «¿Y el otro lobo?», preguntó el niño, ahora más interesado. «El otro es el lobo de la confianza y la determinación. Es valiente, fuerte y disciplinado. Te dice que sigas adelante, que creas en ti mismo, que cada fracaso es una oportunidad para aprender. Se alimenta de la perseverancia y la fe». El niño quedó en silencio, meditando las palabras de su abuelo mientras el fuego iluminaba su rostro con tonos dorados. «¿Y cuál lobo gana al final, abuelo?». El anciano lo miró fijamente, con una sabiduría profunda en sus ojos. «El que tú decidas alimentar». Años más tarde, en una ciudad moderna, un joven llamado Daniel estaba enfrentando la batalla más difícil de su vida. Desde niño había soñado con emprender su propio negocio, con ser su propio jefe y alcanzar el éxito. Pero cada vez que estaba a punto de intentarlo, algo lo detenía. La voz del lobo del miedo era fuerte en su mente. «No eres lo suficientemente bueno. Vas a fracasar como tantos otros. Mejor quédate donde estás, al menos aquí estás seguro». Y así, Daniel se mantenía atrapado en su zona de confort, trabajando en un empleo que no lo hacía feliz, viendo cómo otros avanzaban mientras él seguía en el mismo lugar. Pero una noche, mientras navegaba por internet, encontró la historia de los dos lobos. Recordó la enseñanza del anciano Cherokee y por primera vez se preguntó: ¿a cuál lobo he estado alimentando? Se dio cuenta de que durante toda su vida había nutrido al lobo del miedo con excusas, procrastinación y pensamientos negativos. Pero, ¿y si comenzara a alimentar al otro? Al día siguiente, Daniel tomó una decisión. Iba a alimentar al lobo de la confianza. Comenzó con pequeños pasos. En lugar de repetir «no puedo», se obligó a decir «voy a intentarlo». Cada mañana leía frases de motivación y estudiaba historias de personas que habían superado sus miedos. Los primeros días fueron difíciles. El lobo del miedo seguía gruñendo en su mente, intentando convencerlo de rendirse. Pero con cada acción, con cada paso, el lobo de la confianza crecía más fuerte. Empezó a tomar cursos, a ahorrar dinero, a hacer contactos. Pronto, lanzó su primer pequeño negocio. No fue perfecto. Hubo errores, fracasos y momentos de duda, pero cada vez que caía, se levantaba, porque ahora tenía un nuevo pensamiento en su mente. Voy a alimentar al lobo correcto. Meses después, su negocio creció. Lo que antes parecía un sueño imposible, ahora era su realidad. No porque tuviera suerte, sino porque eligió fortalecer la parte de sí mismo que lo impulsaba hacia el éxito. Años más tarde, Daniel se encontró contando la historia de los dos lobos a un joven emprendedor que tenía miedo de intentarlo. ¿Y cuál lobo gana al final?, le preguntó el joven, con la misma curiosidad que tuvo aquel niño ante su abuelo. Daniel sonrió y repitió las palabras que cambiaron su vida: «el que tú decidas alimentar». El joven quedó en silencio, reflexionando, mientras Daniel veía en sus ojos el inicio de un nuevo camino. Tú también tienes dos lobos dentro de ti. Cada día, cada pensamiento, cada decisión alimenta a uno de ellos. Si alimentas al lobo del miedo con dudas, excusas y procrastinación, él dominará tu vida. Pero si decides alimentar al lobo de la confianza con acción, disciplina y perseverancia, verás cómo todo empieza a cambiar. Así que pregúntate, ¿a cuál lobo estás alimentando hoy? Porque al final tu éxito o tu fracaso dependen de esa única decisión. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te paraliza? Esa sensación en el pecho, el pulso acelerado
la mente llenándose de 1000 pensamientos sobre lo peor que podría pasar. El miedo puede ser un muro que nos separa de la paz, de nuestros sueños e incluso de nuestra verdadera esencia. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma diferente de enfrentarlo? Esta es la historia de un joven que descubrió que el miedo no siempre es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Una historia que cambiará la forma en que ves tus temores y te mostrará un camino distinto. Un camino de respeto, de calma y de transformación. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza puede marcar un antes y un después en tu vida. En un antiguo pueblo, rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía un sabio maestro conocido por su serenidad inquebrantable. Su nombre era Shan Tao, y en su humilde templo enseñaba a sus discípulos el arte de la paz interior y la sabiduría del espíritu. Su presencia irradiaba una calma que transformaba a cualquiera que lo escuchara. Un día, un joven llamado Liang llegó al templo buscando ayuda. Su rostro reflejaba el peso de un miedo profundo. «Maestro Shan Tao, he venido porque el miedo me consume. Cada noche, en mi camino a casa, una gran serpiente se cruza en mi sendero. Su mirada es fría, sus colmillos brillan en la oscuridad y su siseo hace temblar mi alma. Maestro, tengo terror». El sabio lo miró con ternura y le respondió con suavidad: «Liang, el miedo es como una sombra en la niebla. Cuanto más huyes, más grande parece». Pero Liang negó con la cabeza: «Maestro, usted no entiende. No es un simple temor de mi mente. La serpiente es real, y si no la evito, podría matarme». Shan Tao cerró los ojos por un momento, y luego, con una sonrisa serena, le dijo: «Si la serpiente es real, entonces acércate a ella con respeto. Enfréntala, pero con calma». Liang sintió que el maestro no comprendía su angustia, pero no podía contradecir su sabiduría. Esa noche, mientras caminaba por el sendero donde siempre encontraba a la serpiente, su corazón latía con fuerza. El miedo era como un tambor en su pecho, y entonces la vio. Una enorme serpiente negra y dorada se enroscaba en el suelo, con los ojos brillando bajo la luna. Su lengua se movía en el aire, y su cuerpo se extendía como una sombra viva. Liang sintió el impulso de huir, pero entonces recordó las palabras del maestro: «Enfréntala, pero con calma». Respiró profundamente. Un paso, luego otro, y entonces ocurrió algo inesperado. La serpiente, en lugar de atacar, se quedó quieta. Sus ojos oscuros lo observaron con curiosidad. Liang sintió que el terror en su pecho se disipaba poco a poco, como niebla al amanecer. Se quedó allí, mirándola, con el corazón aún acelerado, pero con una nueva sensación creciendo dentro de él. Respeto en lugar de miedo. La serpiente siseó una última vez, pero no en amenaza, sino en un susurro que parecía decirle: «Ya no me temes, ahora nos entendemos». Y con un movimiento lento y elegante, se deslizó hacia la oscuridad del bosque, desapareciendo sin agresión. Al día siguiente, Liang corrió al templo y se postró ante el maestro Shan Tao. «Maestro, la serpiente nunca fue mi enemiga. Solo era una prueba de mi propio miedo». El sabio sonrió con ternura. «Así es, Liang. El miedo solo es poderoso cuando lo evitamos. Cuando lo enfrentamos con respeto y calma, muchas veces se disuelve, como la serpiente en la noche». Desde aquel día, Liang entendió que los mayores miedos no siempre están afuera, sino dentro de nosotros, y que enfrentarlos con sabiduría es el camino hacia la verdadera libertad. Esta historia nos recuerda que el miedo no es algo que deba vencerse con violencia o desesperación, sino con comprensión y serenidad. A veces, lo que más tememos no es un enemigo, sino un maestro disfrazado que nos enseña a crecer. Cuando algo te aterre, detente, respira, acércate con respeto. Quizás descubras que, como la serpiente, solo era una sombra de tu propia mente, esperando desaparecer en la calma de tu valentía.